Bueno, vamos a ver el tema de derivabilidad que está relacionado con la continuidad, ¿de acuerdo? Veamos la definición de derivable. Una función es derivable en un punto, cualquiera, genérico, si se cumplen tres condiciones. Que existe la derivada por la izquierda en ese punto, que existe la derivada por la derecha en ese punto y ambas tienen que ser iguales. Es un poco parecida a la definición de continuidad en cuanto a que habéis que ver un par de características y al final teníamos que compararlas a ver si eran iguales o no. Para que f de x sea derivable, primero ha de ser continua. Por lo tanto, está relacionada con la continuidad. Cuando vayamos a estudiar la derivabilidad de una función, primero vamos a estudiar su continuidad. Gráficamente, ¿qué significa que una función sea derivable? Si continua significaba que yo al trazarla tenía que pasar con el lápiz por encima de ella sin levantar el lápiz del papel todo el rato, ¿de acuerdo? Esa era la definición de continuidad, que la podía dibujar sin levantar el lápiz del papel. La condición gráfica de derivabilidad es que sea una curva suave, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la de los polinomios, que es lo que he dibujado aquí, una curva suave. Pero si de repente hay un punto anguloso, como este de aquí, un punto como muy picudo, ahí en ese punto la función no es derivable, ¿de acuerdo? Así que esto sí es derivable y esto no es derivable. Vamos a ver un ejemplo. Aquí les doy una función definida a trozos y vamos a ver antes que nada la continuidad. Recuerden del año pasado que para ver la continuidad de una función primero teníamos que analizar qué tipo de ramas había y si había problemas en alguna de ellas o no. Empezamos el análisis de las funciones y aquí tenemos un polinomio, tenemos otro polinomio, no nos dan problemas, pero sin embargo aquí nos encontramos con una función racional. La cogemos aparte, la llamamos g de x, estudiamos su dominio y en este caso cuando x menos 2 es distinto de 0 es para x igual a 2. Así que el dominio de g de x son todos los reales menos el 2. Vamos entonces a hacer el análisis de lo que pasaría en esta función y vamos a ver cómo escribiríamos la explicación de lo que está pasando con el dominio. Bueno, pues la primera frase sería pues que la primera y la segunda rama son polinómicas, por lo tanto son continuas y derivables en todos los puntos y no nos dan problema, pero la tercera rama es racional. Al estudiar su dominio, vemos que el punto problemático no está en el intervalo de estudio, así que no hay problemas de continuidad ni derivabilidad, salvo los puntos de unión que estudiaremos. ¿De acuerdo? Esto que está aquí, cada uno que lo ponga con sus palabras, entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Entendido? Vamos a ver la continuidad. Realmente puntos de unión habían dos, el punto 2 y el punto 3, ¿vale? Las ramas se unían en el 2 y en el 3. Y vamos a ver la continuidad en el 2 y en el 3. Hay que hacer f de 2, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y en el 3 lo mismo, hay que hacer f de 3, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿En qué rama se está cogiendo efectivamente? Voy a rodar que la función se nos quedó en la otra cara. ¿En qué rama se está cogiendo precisamente f de 2 y f de 3? Pues f de 2 se está cogiendo en la segunda rama y el igual para el 3 también está en la segunda rama. Tengámoslo en cuenta, ¿vale? Que es la de menos x al cuadrado más 4x. Así que vamos a sustituir en f de 2 y f de 3, que los voy a dejar hechos ya, ¿vale? Para comentarlos. En este caso f de 2 sería pues en esa rama que era menos x al cuadrado más 4x, así que 2 al cuadrado es 4 con el menos delante menos 4 y 4 por 2 son 8, nos da 4. Abajo también pues 3 al cuadrado son 9 con el menos delante es menos 9 y 4 por 3 son 12. En este caso la resta nos da 3 y en este caso nos da 4. Nos da un número, así que existe f de 2, nos da un número, así que existe f de 3. Bueno, voy a seguir analizando ahora el 2. A la izquierda era la primera rama polinómica, la que era de tercer grado, 2x al cubo menos 6x, y a la derecha es en esa misma rama donde sustituí el valor de la función que era la segunda, menos x al cuadrado más 4x. Este lo puedo copiar y este al operarlo nos queda que 2 al cubo son 8 por 2 son 16 y 6 por 2 son 12. Nos da 4, existe, no se olviden de esta parte formal de los ejercicios de continuidad y los voy a comparar. F de 2 es igual a L1 y es igual a L2, son todos iguales, así que f de x es continua en x igual a 2. Nos interesa que sea continua para tener la oportunidad de estudiar si es derivable o no es derivable esa función, ¿vale? Vamos a ver ahora la continuidad en el 3. Ya hemos visto f de 3 que existe, nos da 3. El límite a la izquierda es en esa misma rama y el límite a la derecha es en la última de todas, la que era la racional, ¿vale? En esta nos vuelve a dar 3 y en esta sustituir 2 por 3 son 6, menos 3 es 3 y 3 menos 2 es 1. 3 entre 1 es 3.
existe y a la hora de compararlos son iguales. F de 3 igual a L1 igual a L2 igual a 3, así que f de x es continua también en x igual a 3. El hecho de que sea continua en el 2 y sea continua en el 3 nos da la oportunidad de estudiar la derivabilidad en los dos puntos. Así que vamos a pasar a estudiar la derivabilidad, ¿de acuerdo? Estudiamos la derivabilidad y para estudiar la derivabilidad lo primero que hay que hacer es hacer la derivada de la función, ¿vale? Tenemos aquí la derivabilidad y la derivada de la función es de la primera rama nos da esto, de la segunda rama nos da esto, que son polinómicas, y de la tercera rama que es racional la hago aparte. Hago la derivada de esa función racional aparte como cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y abajo el denominador elevado al cuadrado. Operamos, agrupamos y al final nos quedó esto para la primera derivada, que la copiamos aquí. ¿De acuerdo? Recuerden quitar los iguales cuando hacemos la derivada, porque no sabemos si la función va a ser derivable como para estar definiendo la derivada en el 2 aquí y la derivada en el 3 aquí. Así que recuerden que los iguales cuando hacemos la función derivada desaparecen. Y vamos a estudiar ahora la derivabilidad en el 2 y en el 3. Vale, empezamos. La derivada a la izquierda en el 2 es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta primera rama y por la derecha es la segunda rama. Que veamos aquí f' no implica que sustituyamos directamente, siguen siendo límites porque vemos aquí izquierda y derecha. Ojo que este es uno de los fallos de formalidad que suelen cometer. Siguen siendo límites y tengo que escribir los límites. Al sustituir, 2 al cuadrado son 4, por 6 son 24, menos 6 es 18, y aquí menos 2 por 2 son 4, más 4 es 0. Existe la derivada por la izquierda, existe la derivada por la derecha, pero cuando las voy a comparar son diferentes. Por lo tanto, f de x no es derivable en x igual a 2. Nos dio continua, pero falló la derivabilidad. Cuando vamos a hacer la derivada en el 3, en el punto 3 hay que hablar de la derivada a la izquierda en el 3 y la derivada a la derecha en el 3. La izquierda es esta segunda rama y la derecha es la rama racional. Sustituimos, en este caso en el 3 nos da menos 6 más 4, que es menos 2, existe. Y por la derecha, al sustituir serían 3 menos 2 es 1, al cuadrado es 1, con el menos 1 de arriba nos da menos 1. También existe. Pero cuando los vamos a comparar, aquí abajo, vemos también que son distintos. Uno es menos 2 y el otro es menos 1. Por lo tanto, tampoco es derivable en x igual a 3. Con este tipo de ejercicio hay que escribir una frase final que concluya qué es lo que ha pasado en el ejercicio. Bueno, pues f de x es continua en todos los reales, porque no falló ni en el 2 ni en el 3, nos dio que era continua, así que es continua en todos los reales, pero derivable en los reales menos el 2 y en el 3, porque ni en este ni en este es derivable. Si hubiese sido derivable aquí, hubiésemos puesto que entonces era derivable en todos los reales menos en el 3, porque el 2 sí nos dio derivable, ¿vale? En este caso falla los dos, los quito los dos del conjunto de los reales para hablar de la derivabilidad.